La enseñanza sobre la vida de Jesucristo, tema 20, confesión de Pedro en Cesarea. Después de haber hablado de la pasión antes de Semana Santa y de la resurrección después de la Semana de Pascua, ahora volvemos a continuar con el relato de los acontecimientos acerca de Jesús que fueron conduciendo al Señor hasta su muerte y su resurrección. Hoy, volviendo, como digo, atrás, vamos a ver la confesión de Pedro en Cesarea. Y empezamos precisamente narrándola con las palabras de San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Él les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Bien, ese es el relato, lo tenéis en la primera página, con ese magnífico dibujo, esa magnífica pintura que se encuentra en la Capilla Sixtina de Roma, del Vaticano. Os pido que tengáis delante el relato porque se entenderá mucho mejor lo que siga. Nos encontramos ante un relato importante. La llamada confesión de Pedro o confesión en Cesarea la podemos leer en Mateo 16, 30, 28, que es lo que acabamos de leer, en Marcos 8, 27 a 9, 1 o en Lucas 9, 18, 27. De su importancia podría ser una señal el hecho de que muchos comentaristas, y muy en concreto Santiago Guijarro, consideran que este es el verdadero momento central del Evangelio de San Mateo, que viene preparado
por el relato de la cananea que ya comentamos en otra clase. Los tres evangelios sinópticos nos presentan dos relatos unidos, seguidos de una pequeña colección de sentencias de sabiduría. Serían las sentencias de sabiduría Mateo 16, 13, 28, Marcos 8, 27, 9, 1 y Lucas 9, 18, 27. Es fácil que la encontréis, pero no obstante, por si queréis tomar nota, ahí las tenéis justo en el centro. En el centro de la pantalla. Si tenéis que parar por ahí un momento y tomáis nota. Aparte de que las tenéis en los apuntes. En esa sentencia de sabiduría, Pedro primero reconoce, o mejor dicho, en esos relatos, en el primer relato, Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, por lo que el Señor lo alaba, pero cuando después Jesús anuncia su pasión, en el segundo relato, Pedro intenta apartar a Jesús de su destino y recibe una dura respuesta de Jesús, que viene seguida por esa serie de sentencias de sabiduría. El relato más desarrollado lo encontramos en Mateo, y este es el que estamos comentando. Pero lo primero es leerlo y mantenerlo a la vista. Como he armado bastante lío con la presentación de las tres partes, bueno, tenemos una primera parte que es la colección, o sea, el reconocimiento que hace Pedro de que Jesús es el Mesías, un anuncio de la pasión, una polémica del Señor con San Pedro y una colección de sentencias que encontramos en Mateo. Las dos primeras partes, la parte de que habla de la afirmación de Pedro acerca de que Jesús es el Mesías y la controversia porque Pedro no acepta que Jesús tenga que pasar por la pasión, ambos relatos podemos leerlos en paralelo. El verso 13 se corresponde con el 21. Procurar tener delante el relato, que si no cuesta más trabajo. El verso 13 se corresponde con el 21 y en ambos casos tenemos una pregunta de Cristo. En el 13, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y en el 21, pues está mal. Pues está mal. Bueno, todos, después de leerlo despacio, todo se entiende mejor si en vez de decir pregunta de Cristo, decimos intervención de Cristo. Cristo interviene de cara a los discípulos. En el verso 13, Jesús interviene con una pregunta y en el verso 21 interviene con una afirmación. A esas intervenciones de Cristo le corresponden las afirmaciones de Pedro. Una en el verso 16, tú eres el Mesías, y otra en el verso 22, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y después la afirmación de nuevo de Cristo, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Y en el 23, tú piensas como los hombres y no como Dios. Y por último, el verso 18, que afirma que Pedro es la piedra fundamento de la iglesia, mientras que el 23
Pedro es piedra donde se puede tropezar. Perdonar el problemilla que he tenido en la primera parte, a veces se nubila uno. Hay un intercambio de títulos entre Pedro y Jesús. Pedro llama a Jesús Mesías y Jesús llama a Simón Pedro piedra. Pedro no acepta que Jesús sea el siervo del Señor que sufre. Jesús llama a Simón Satanás o piedra de tropiezo. Vamos a ver un poco ya más detalle. En primer lugar, hablamos de la primera parte. Pedro reconoce al Mesías. Lugar. La escena se desarrolla todavía, ¿por qué todavía? Como la historia de la curación de la hija de la cananea. Estamos todavía en las afueras de Israel, por el norte, en la zona que limita entre Siria, ahora mismo actualmente Líbano más bien, Siria, Líbano, con la tierra de Canaán, o Judea, o Palestina, como queráis decir. Es un lugar pagano donde, sin embargo, habitaban bastantes judíos. Pero por allí también, como vimos en la charla sobre la mujer sirofenicia, sobre la cananea, como vimos en esa charla, pues Jesús quiso irse por aquella zona y allí tuvo aquella intervención importante en la que Jesús acepta a la cananea a pesar de que no es judía. Jesús se titula a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para empezar, Jesús quiere que los discípulos tengan clara su identidad, porque todo lo que siga dependerá de tener un correcto conocimiento de Jesús. La primera pregunta referida a los hombres, o podemos decir también a la gente. ¿Quién dice la gente? Hoy diríamos, ¿qué dicen las redes? ¿Quién dice la gente? Esa pregunta se hace creando una extraña distancia, porque Jesús habla de sí mismo en tercera persona, como si fuera un personaje distinto al que llama Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre no está exenta en la exégesis actual de polémica, porque muchos ven una expresión simple, sencilla, que podría equivaler a algo así como Menda, o este hijo de mi madre, o mi persona, que permite hablar de sí mismo en tercera persona. En otros casos podría significar, o otros dicen que no, que el significado de Hijo del Hombre tiene un carácter teológico mucho más fuerte, porque recuerda o responde a un texto del profeta Daniel, 7, 13, 14, en el que Daniel habla de un Hijo del Hombre que recibe el poder, y en concreto el poder de juzgar. De hecho, la expresión Hijo del Hombre, Jesús la dice en muchas ocasiones en un contexto de juicio definitivo, del juicio final. Sin embargo, también tendríamos que recordar que el profeta Ezequiel usa mucho la expresión Hijo de Hombre con el significado de hombre, ser humano. En toda esta barahunda, ¿qué tendríamos que pensar o que podemos ver? Pues ya he dicho que la expresión puede tener un sentido débil, significando este hombre. Y así sería una forma
hasta cierto punto humilde de autodenominarse. ¿eh? Este hombre es Menda, decíamos nosotros de pequeños, Menda, y así lo queríamos adornar, decíamos Menda Lerenda, Menda yo, pero en tercera persona. Pero también puede tener un sentido fuerte, como digo, significando juez definitivo de los últimos tiempos, aludiendo a la profecía de Daniel 7, 13, 14. Así pues, en un sentido débil que tendría como aval a un profeta, Ezequiel, y un sentido fuerte que tiene como aval otro profeta, Daniel. Aquí, en esta expresión primera, el sentido me parece que es ambiguo, porque se puede hacer a quienes no tienen claras las cosas, o a quien se le puede decir a quienes no tienen claras las cosas, o también a los que ya saben que Jesús es alguien muy especial, o incluso lo reconocen como Mesías. Hablando de sí, Jesús en tercera persona está anticipando que la gente no ha entrado en contacto real con él y se está quedando en lo superficial. ¿Quién dice la gente que es este hombre? No sabéis todavía quién soy yo. No me conocéis bien todavía. No habéis llegado a penetrar en el conocimiento mío. Pero a la par, al decir eso de este hombre, les está haciendo recordar que el profeta Daniel hablaba de un hombre que recibiría el poder y el reino. Por eso la respuesta nos va a mostrar el concepto de Jesús según la carne. La gente cree que Jesús es un personaje grande, tal vez un muerto ilustre, incluso un muerto ilustre resucitado, ya que puede hacer milagros. La idea es que cuando hacían milagros Jesús decían, este tiene que ser un muerto ilustre que Dios le ha concedido volver a la vida para hacer prodigios. Estaba la gente esperando unos tiempos nuevos en los que sucedieran realmente cosas extraordinarias. Y por tanto, hablan de Jesús como de un personaje grande, pero quieren llevarlo al extremo, ¿no? El mismo Herodes, ¿no? Yo sé que este es Juan el que yo maté, que ha vuelto a la vida y le tenía miedo, claro, por eso, ¿no? Bueno, la respuesta, por tanto, nos muestra el concepto de Jesús según la carne. La gente cree que Jesús es un personaje grande y tal vez un muerto ilustre ya resucitado que hace milagros. Esa es la opinión de la gente. Es la opinión de la carne. ¿Qué se entiende aquí por carne? Por carne no se entiende la materia humana, ¿no? Se entiende el ser humano en cuanto que actúa al margen de Dios. Por el contrario, espíritu será el ser humano por cuanto actúa dejándose llevar por Dios. Esa es la contraposición carne-espíritu. No podemos quedarnos en la carne en lo material, el espíritu es lo que no tiene materia. No. La carne es lo que actúa, la persona en cuanto que actúa al margen de Dios, mientras que el espíritu es el ser humano dejándose llevar por Dios. Después de hacerle la pregunta a la gente, o sea,
por lo que piensa la gente, se hace una pregunta más directa a los discípulos. Y esta se hace con toda su fuerza y en segunda persona. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Veis? Ya no se usa la tercera persona, la gente, ni tampoco para referirse a sí mismo, este hombre, ¿m? Sino que ahora ya es vosotros y yo. ¿M? Dejamos la lejanía, dejamos de hablar así un poco mirando las cosas de lejos y pasamos a mirarlas de frente. Los discípulos tienen acceso al verdadero Jesús. En nombre de todos y como figura de todos, Pedro reproduce la confesión de fe de la cananea, que se había escuchado poco antes, en Mateo 15, 21, 28. ¿Por qué estoy citando tanto el relato de la cananea? Pues muy sencillo, porque este continúa la temática empezada allí y muestra un momento de cambio muy radical en la actitud de Jesús, según el Evangelio en concreto, en este caso de San Mateo. Y como veis, los puntos de conexión están siendo más de lo que sospecharíamos a primera vista. Jesús es el Mesías y Jesús declara que saber eso es un regalo de Dios. Pedro contesta muy acertadamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora Jesús le va a alabar, pero lo va a alabar con ciertas condiciones, porque lo que le va a decir en definitiva es: a ti no se te ha ocurrido eso, sino que eso te lo ha concedido Dios, te lo ha concedido el Espíritu Santo, que es el que te hace comprender esa gran realidad. Mesías es una palabra hebrea que en griego se traduce como Cristo y en castellano como ungido. Mesías es la persona que ha recibido una unción de aceite que lo constituye en un puesto importante. Cristo significa lo mismo. Cristo viene de Christo, que es ungir, untar. En castellano se dice ungido, untado. Untado cuando es para una cosa que no tiene trascendencia especial, y ungido cuando se refiere a una persona que es tocada, que es untada con aceite, ungida con aceite, para recibir unas cualidades especiales que la capacitan para un cargo. Por tanto, Mesías, Cristo, ungido, vienen a significar exactamente igual. Jesús es el Rey esperado, enviado por Dios para salvar definitivamente a su pueblo. Mateo desdobla el título añadiendo el Hijo de Dios vivo. Y aquí nos encontramos con otra expresión, de nuevo muy fuerte. Fijaros que ya hemos visto, estamos viendo expresiones para referirse a Cristo, ¿verdad? Hijo del hombre, Mesías, y ahora Hijo de Dios vivo. No parece que esta última expresión designe la divinidad propiamente dicha de Jesús. Pues esta expresión es empleada frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles, por ejemplo, o a los jueces,
o al rey. Es decir, la podemos encontrar referida a diversas personas o a diversos seres, en el caso de los ángeles, que entran en una eh, unidad o en una cercanía, en una posición que los sitúa cercanos a Dios. Por tanto, en principio, la expresión sería sencillamente una repetición, un duplicado del título de Cristo. Cristo es el ungido, es el rey, por tanto, el rey enviado por Dios. Cristo es el Hijo de Dios, que es el rey enviado por Dios. Por tanto, digo, no se trata más que de un duplicado del título de Cristo, que afirma el origen celeste de la mesianidad de Jesús. Ser reconocido como Mesías es ser declarado hombre como no hay otro, para dar sentido a la vida y conducirla al éxito. Luego más adelante la expresión se irá cargando de significado hasta adquirir un significado trinitario. Pero en este momento concreto, aquí no hay por qué ver directamente una expresión trinitaria. Frente a los títulos de Cristo, ya hemos visto hombre, hemos visto Mesías, Hijo de Dios. Frente a esos títulos vamos a ver los títulos de Pedro. El saber de Pedro, que sabe que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, la expresión vivo le añade fuerza a Dios. Es la expresión que se refiere a Dios no teóricamente, sino concretamente. Por eso Dios vivo. Bueno, el saber que tiene Pedro es el que le da a esta persona, a este discípulo, la categoría de fundamento y llave de la comunidad de Jesús, que aquí es llamada iglesia por primera vez en el Evangelio de San Mateo. Claro, aquí es donde por primera vez se designa a la comunidad de Cristo como iglesia, lo cual indica que hemos dado un salto en la actividad de Jesús. Si hasta entonces, salvando todo lo que haya que salvar, podríamos decir que Jesús había tenido una actividad reformadora y conservadora de alguna manera, ahora Jesús toma una postura rupturista y creadora de una nueva realidad. Ya no es sencillamente el antiguo pueblo de Dios en pura continuidad, sino que ahora será una realidad nueva, que es verdad que continúa a lo antiguo, pero lo renueva profundamente, tanto que merece ser designada con un nombre nuevo. Y el nombre que recibirá es el de Iglesia. La tarea de Pedro, su primado, se va a designar con 3 palabras o con 3 expresiones, 3 metáforas. La primera, la piedra, pero no una piedra cualquiera, sino la piedra angular, la piedra que sostiene el edificio. La piedra sobre la que se apoya, la roca sobre la que se apoya el edificio y lo hace resistente a los embates del tiempo y del clima e incluso de los terremotos. La segunda es la llave, que abre y cierra para dejar entrar o hacer salir. Y la tercera, la cuerda que ata y desata para unir o al desatar disgregar. Por tanto, Cristo, que es el Rey, da a Pedro la llave, que lo establece como mayordomo en el reino de Dios. En el profeta
Bueno, el profeta, dice que le quitará la llave al jefe de la casa real y se la dará a el Yaquín, a otro personaje de la casa real. Luego buscamos el texto y lo indicamos. Veréis que hoy estoy un poco menos ágil mentalmente, perdonadme, pero sí quiero que recordéis esta expresión, la llave, que la utilizamos también en la antífona de Navidad, cuando llamamos a Jesús llave de David, ¿eh? El reino de David se puede expresar como un palacio cuya llave tiene un mayordomo, que es el que abre y cierra el palacio y da acceso o niega el acceso al rey. Pues Pedro va a tener esa llave. A estas promesas se añade la afirmación de la duración eterna de la comunidad, expresada así: las puertas del Hades no la vencerán. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos. Todos los que se mueren van al Hades. Esa es la idea que tenían en aquella época. Uno se muere y ¿dónde va el que se muere? Se va al Hades. El Hades es palabra griega. Palabra hebrea sería el Sheol, o palabra latina el infernum, el infierno. Pero ese infierno, ese Hades, ese Sheol, de entrada no tienen el carácter del lugar del castigo, como lo tienen en nuestro lenguaje actual. La evolución tiene su explicación a través de la resurrección de Jesucristo, que cuando resucita saca del Hades a los que están con él, se los lleva con él, pero los que no están con él, los que no lo aceptan, se quedarían en el Hades, que entonces pasa a ser el infierno en el sentido del lugar de los malvados. Los judíos distinguían entre un sector del Sheol o del Hades, que es el de los que están junto con Abraham, apoyados en el pecho de Abraham, ¿no? En el seno de Abraham, y los que están en el lugar del tormento, que está en otro lugar. Eso se quedaría luego para nosotros con la palabra infierno. Pero ven, aquí de entrada la palabra Hades significa lugar de los muertos. Y la puerta es la sede del gobierno. Eso viene de otra cosa. Mirad, los juicios y el gobierno y la sala de audiencia se realizaban en las puertas del palacio o en las puertas de la ciudad. Por eso, para referirse al tribunal o al gobierno, se podía uno referir hablando de la puerta del palacio, la puerta de la ciudad. Todavía, lo vais a entender mejor, todavía los turcos, antes de la revolución de Kemal Atatürk, llamaban al gobierno la sublime puerta. El gobierno era la puerta excelsa. ¿La puerta de qué? La puerta del palacio del sultán, del califa. La puerta del palacio donde se realizan los juicios. Bueno, por tanto, si juntamos puerta con infierno, será, por tanto, el poder de la muerte. El poder de la muerte. Las puertas del infierno son el poder de la muerte. Y Jesús está diciendo que edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, es decir, el poder de la muerte, no tendrá efecto sobre ella. Diciéndolo de otra manera, vivirá para siempre. La iglesia no tendrá fin, permanecerá para siempre. Parece muy retorcido, pero para uno que conoce un poco las metáforas, lo ve claramente. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el poder de la muerte no la vencerá.
la muerte no será dueña de ella. Diciéndolo de forma positiva, vivirá para siempre. La Iglesia permanecerá para siempre. Por tanto, la Iglesia, por apoyarse en la fe que expresó Pedro, no fracasará definitivamente nunca. Siempre, de una manera o de otra, en unos lugares u otros, permanecerá la Iglesia reconociendo a Jesús como Mesías y Dios presente entre nosotros. Fijaros que Dios ha prometido que la Iglesia existirá siempre en este mundo, lo cual no quiere decir que en todos los sitios permanecerá siempre. De hecho, tenemos la experiencia histórica de que el norte de África, que fue una iglesia muy pujante, en la época tardorromana, fue sin embargo aniquilada prácticamente con la invasión musulmana. En España, que la Iglesia permaneció incluso durante bastante tiempo después de la invasión musulmana, pero ya cuando vinieron los almohades y los almorávides, sobre todo los almorávides, pues desapareció, pero además desapareció radicalmente hasta el momento de la Reconquista, ¿no? Actualmente los países europeos, que han sido siempre el lugar que parecía único de la Iglesia, pues están perdiendo esa preponderancia de la Iglesia y la fuerza de la Iglesia pues está pasando a África Central o a Sudamérica o a algunos lugares incluso en Asia, ¿no? La Iglesia existirá siempre en el mundo, aunque, como digo, eso no garantiza que en un determinado lugar concreto la Iglesia permanezca siempre. La Iglesia seguirá reconociendo a Jesús como Mesías y Dios presente entre nosotros. Por primera vez es designada así, ya lo he dicho, en el Evangelio de San Mateo. Y se basa en la fe proclamada por la cananea y recogida ahora solemnemente por Pedro. Por esta fe proclamada por Pedro en nombre de toda la Iglesia, cuyo germen son los apóstoles, Pedro en especial recibe la promesa de ser el que podrá dictaminar si los demás tienen la fe auténtica o no. Por eso tendrá la llave del reino de los cielos. Por eso atará y desatará. La Iglesia es el nombre de la comunidad de Jesús. Pero es curioso que la palabra se toma del mundo griego, donde designa a una asamblea convocada mediante citación o llamada. Y muy en concreto llegó a significar una asamblea de tipo religioso. Pero parece que los cristianos primitivos, Jesús mismo, no la están entendiendo solo en el sentido religioso, sino en este sentido de asamblea convocada mediante citación. Es una convocación, una asamblea reunida no espontáneamente, sino porque alguien la ha convocado. En ese sentido de congregación, de convocación, coincide con el significado de la palabra sinagoga, también palabra griega, pero más estática. No presupone la convocación, sinagoga. De todas maneras, parece que sinagoga y iglesia significaban más o menos igual. Se especializaron sinagoga para los judíos y iglesia para los cristianos. Y de esa manera
se produce también una división, incluso en el vocabulario, que se fue ahondando con el paso del tiempo. Aquí hay una llamada para nosotros. Nuestra respuesta a Jesús tiene que ser también como la de Pedro. La pregunta de Jesús exige una respuesta personal y vital por parte de cada uno de nosotros. No basta con responder con las palabras, hace falta responder con la vida y hacerlo atados a la Iglesia, compartiendo la fe común, apoyados en la piedra, en la autoridad de los apóstoles y en especial en la piedra que es Pedro, y entrando por donde Cristo ha abierto camino, ya que Él solo es la llave que abre el reino de Dios, el reino de los cielos, y comunica su poder a quien cree correctamente en Él. Como veis, ahí hay un juego de metáforas que es muy importante, que he intentado desentrañarlo, pero es muy importante que lo tengamos claro, ¿eh? El tema de la puerta, el tema del Hades, el tema de la llave, el tema de la piedra que sostiene el edificio. Todos estos temas nos hacen entender lo que Jesús está diciendo y sobre todo creo que tenemos que destacar una cuestión. Jesús aquí ya está hablando de una iglesia que tiene una estructura humana, además de una estructura sagrada. La iglesia siempre ha sido organización, no es solamente espiritual. El protestantismo, como reacción frente a un exceso de organización a final de la Edad Media, hablará de una iglesia meramente espiritual. Cristo habla de una iglesia que tiene una dimensión social innegable y que se concreta en el oficio de Pedro, que podrá atar y desatar y que tendrá la llave del reino de los cielos. No seamos espiritualistas, que entonces acabamos por negar lo que Jesús quiso hacer. La segunda parte, y ya va a ser más breve, será en mi exposición, aunque merecería la pena también una larga discusión, es el error de Pedro. Sin embargo, para que no saquemos las cosas de quicio, el relato de pronto da un vuelco total, cambia totalmente la dirección. Después de que Pedro reconociera a Jesús como Mesías, Jesús anunció con toda claridad que no solo no sería reconocido y aceptado por las autoridades judías, sino que incluso lo condenarían a muerte. Él es el Mesías, pero lo es al ser rechazado y morir. Nada de triunfos humanos, solo derrota y humillación. Su triunfo no será una victoria humana, mundana, humana sí. No será una derrota, no será un triunfo mundano, sino que se lo otorgará el Padre resucitándolo. Pero claro, esto era demasiado para Pedro. Pedro protesta. Él ha seguido a Jesús porque es el Mesías. Él ha creído en Jesús, claro que ha creído en Jesús. Lo ha visto como el enviado de Dios, claro que lo ha visto como el enviado de Dios. Pero él tiene muy claro lo que tiene que ser un Mesías. Un Mesías tiene que ser un rey de este mundo. El Mesías no puede ser el derrotado. El Mesías tiene que ser el triunfador sobre los hombres. Pedro quería que el rey fuera como a él le gustaba que fuera el rey, con su corona, su manto, su fuerza, su poder. Por eso no vaciló en intentar manipular a Jesús cuando éste anunció cómo se iba a realizar su mesianismo. Pedro sabía
que si Jesús fracasaba, y no solo no fuera coronado rey, sino que fuera rechazado y vencido, sus discípulos iban a sufrir duramente las consecuencias. Por eso, discretamente, porque fijaros que aquí hay un contraste también muy curioso. Pedro actúa discretamente y Jesús actúa públicamente. Pedro discretamente le dice a Jesús, Jesús, por favor, Señor, ven para acá, que te voy a decir algo. Y hablándole como en secreto, lo quiere hacer entrar en razón. Y le dice, ni se te ocurra. Señor, eso a ti no puede pasarte. No me vengas ahora con esas. Ni se te ocurra, tú eres el Mesías y vamos a conseguir que seas el rey. No me vengas ahora diciendo que tú vas a ser rechazado y te van a matar. Para eso estamos aquí nosotros, para impedirlo. Se lo dice aparte, para hacer recapacitar a Jesús, sin faltarle al respeto, sin ponerlo en evidencia ante los demás discípulos. Dejaba así entender que si lo estaba siguiendo era porque creía en su triunfo, porque estaba dispuesto a defender a Jesús incluso contra los errores del mismo Jesús. Creía en Jesús solo si Jesús era como él creía que tenía que ser. Pedro, pues, había reconocido a Jesús como Mesías, como rey enviado por Dios, por lo que actuó como piedra que sostiene a la iglesia. Pero cuando pretendió marcar el camino a Jesús, cuando no aceptó que el Mesías tiene que dar su vida, fue piedra que hacía tropezar en el camino a Jesús. Fue tentador. Por tanto, la respuesta de Jesús, sin embargo, fue, como digo, fue muy dura y además violenta. Recordó a Pedro que el maestro era él, que el Señor era él, y que a Pedro le correspondía el puesto de discípulo y de seguidor. Fijaros que cuando Pedro lo llama aparte y le dice esto, Jesús se vuelve. Lo dice expresamente, Jesús volviéndose. Es decir, dejando en evidencia a Pedro, desacreditando públicamente una postura que pretendía llevarle por un camino distinto del que le había marcado el Padre. La piedra de apoyo se estaba convirtiendo en piedra de tropezar. El que se debía apoyar en Jesús para sostener la iglesia no debía ponerse por delante de Jesús intentando marcarle el camino. El maestro es Jesús, no Pedro, que acierta cuando se deja llevar por Dios, pero obstaculiza como cuando piensa como la gente de este mundo. Lo correcto, por tanto, será seguir a Jesús. Él es el que nos guía, aunque no entendamos los planes de Dios. Jesús llama a Pedro Satanás. La expresión es demasiado fuerte y dura. Es más dura para nosotros que en aquel momento, ciertamente, pero de todas maneras era muy dura. Digo que es más dura porque Satanás aquí tiene todavía un significado que podríamos llamar del Antiguo Testamento, en el que no es claramente un demonio, no es claramente alguien que va directamente contra Dios, ¿no? Aquí tiene el sentido que tiene en el libro de Job. Es el que tienta, pone obstáculos, impide avanzar a una persona. Todavía en el Apocalipsis de San Juan se hablará de Satanás como el que acusa a los hombres delante de Dios, ¿no? De todas maneras, aquí ya empieza a adquirir un sentido muy, muy fuerte y muy duro la palabra. En el libro de Job, como digo,
Satanás era el tentador, el que procuraba que el patriarca se rebelara contra Dios. Pedro es un Satanás cuando pretende ser el maestro de Cristo y quiere impedirle cumplir su misión. Y ahí acaba el doble relato. Pero San Mateo añade una serie de sentencias. La tercera parte de todo este texto es una serie de sentencias en forma de enigma enlazadas en torno al tema ganar y perder. Un tema que aparece varias veces en el Evangelio y que debió ser un pequeño leitmotiv que el Señor utilizó en varias ocasiones y que lo dejaba ahí como pendiente y que los discípulos vieron solucionado solamente cuando creyeron en la resurrección. Ese tema sería el que pierde gana y el que gana pierde, ¿no? O si queréis al revés, el que gana pierde y el que pierde gana. ¿Qué significa eso? Pues Jesús lo deja caer muchas veces y tenéis que solucionar ese enigma, pero no con palabras, no intelectualmente, sino con la vida, como Él lo hizo. Porque Él perdió según el mundo, pero ganó según Dios. Y ahora nos invita a nosotros a perder según el mundo y ganar según Dios. Lo que pasa es que los evangelistas no se resistieron y dieron casi siempre la solución con el enigma. El que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la ganará. Pero ya está dando la solución. Ahí el evangelista está actuando un poco como spoiler. Pero en definitiva no sirve de nada siquiera una mera respuesta intelectual. La respuesta tiene que ser vital, tiene que ser con toda la vida. Tenemos que estar dispuestos a perder con Jesús para ganar con Él. El seguimiento de Jesús aparece ante nosotros como un camino de perdición, porque lleva a negarse a sí mismo, a ser crucificado de una manera o de otra con Jesús. Por eso Jesús nos advierte que hay un perder que es ganar y un ganar que es perder. Hay un morir que es vivir y un vivir que es morir. ¿Cómo viviremos de modo que acabemos ganando? La cosa es importante porque hay opciones que son irreversibles y se vive una sola vez. ¿Sabremos acertar a vivir de verdad? Hay, por tanto, un fondo sapiencial. Los enigmas para los antiguos eran muy importantes. En los enigmas se jugaban la vida. De Salomón se dice que era sabio porque sabía solucionar enigmas. Los sabios, en general, solucionarán siempre enigmas. Incluso entre los griegos, solucionar un enigma puede marcar la diferencia entre vivir o morir, como por ejemplo cuando Edipo llega a Tebas y ante la esfinge tiene que solucionar aquel famoso enigma de qué es lo que comienza andando con 4 patas, lo hace luego con 2 y finalmente con 3, ¿no? Cuando Edipo dice que el hombre que gatea, que luego anda bípedo y que luego se apoya en el bastón, pues sería la solución. Y entonces la esfinge es la que muere, ¿no? Bueno, pero eso ya estamos en el terreno griego. Jesús nos ha marcado un camino con ese enigma que Pedro en un primer momento no supo solucionar, pero que felizmente sabría solucionar luego a lo largo de su vida, y supo morir también en la cruz como Jesús. Y por eso consideramos que acertó plenamente y está en el fundamento de la Iglesia romana, que a su vez actuará siguiendo la palabra de Jesús como piedra de apoyo para la Iglesia universal.